Hablemos de la jornada número 1 de la UEFA Champions League 2025-2026. Bienvenidos al resumen de la primera jornada de la Champions en su nuevo formato de liga, su segunda edición con este nuevo formato. Este martes 16 de septiembre iniciamos con la máxima competición de fútbol en todo el mundo y vimos partidos que nos dejaron varias sorpresas y muchos goles, mucha acción. Vamos a ver cuáles fueron los partidos más importantes de esta jornada. Todo inició con un duelo de mucha intensidad e igualdad en Bilbao entre el Athletic Club y el Arsenal en la jornada 1 de la fase de liga. En la primera parte el Arsenal trató de llevar la iniciativa y controló más el balón, pero el conjunto local generó peligro con rápidas transacciones y se mantuvo sólido en defensa. En la primera parte, Gyökeres tuvo la ocasión más clara de los Gunners con un cabezazo que se marchó fuera tras un centro desde el costado derecho antes de que Berenguer conectase un disparo demasiado cruzado que puso en alerta a David Raya. Al descanso se llegó sin goles, pero los de Arteta dieron un paso al frente tras el descanso y Madueke generó peligro con sus llegadas por la banda derecha antes de que Martinelli y Trossard decantasen la balanza. A falta de unos 20 minutos para el final, el brasileño adelantó a los visitantes en su primera intervención, aprovechando un balón largo de Trossard para después de una rápida carrera batir a Unai Simón con un disparo raso, y ya en el tramo final el belga dobló la ventaja y sentenció el encuentro al hacerse con un envío al área de Martinelli tras una gran acción individual. El Unión Saint-Gilloise debutó de forma memorable en la Champions League con una convincente victoria contra el PSV, ganador de la edición de 1988. Ramis David transformó con sangre fría un penal en el minuto 9 y los visitantes doblaron su ventaja con estilo justo antes del descanso cuando Anouar El Hadi culminó una vertiginosa carrera en solitario con un remate implacable. Kevin McAllister acabó con cualquier esperanza de remontada del PSV al marcar cerca del minuto 81, aunque Ruben Van Bommel también recortó distancias en el tiempo añadido. El Borussia Dortmund y la Juventus se repartieron los puntos tras un emocionante partido con 8 goles en Turín. Igualó el récord de empate con más goles en Champions League. Kefren Thuram y Loïs Openda estuvieron a punto de marcar los goles para los locales en la primera parte antes de que Karim Adeyemi en el minuto 52 diera vida al encuentro. Kenan Yildiz, Enmecha y Dusan Vlahovic marcaron en nada más 4 minutos antes de que Jan Couto pusiera el 3-2 con un potente remate. Los visitantes con esto parecían haber sentenciado la victoria con el penal de Rami Bensebaini en el minuto 85, pero la Juventus rescató el empate en el descuento gracias al remate de Dusan Vlahovic y al cabezazo de Lloyd Kelly. Fue un comienzo de Champions con un triunfo sufrido para el Madrid, en una primera parte del fútbol vibrante sin especulaciones y con ocasiones para ambos equipos. El Olympique Marsella, muy directo en las contras, golpeó primero con una buena definición de Timothy Weah tras una imprecisión de Arda Güler, pero el Madrid, que ya había generado ocasiones antes del tanto francés, lo hizo todavía más después. Mbappé empató al borde de la media hora desde el punto de penal tras una gran jugada de Rodrigo, siendo el brasileño junto a Mastantuono las dos armas más usadas por el Madrid en el primer acto. La reanudación comenzó con más pausa. El calor y el cansancio ralentizaron el partido, por lo que Xabi Alonso buscó meter una marcha más para la última media hora con la entrada de Vinicius y Brahim Díaz. Pero en el minuto 72, Carvajal fue expulsado al ver la roja directa y ahí el horizonte se ensombreció para los blancos. Sin embargo, una mano de Medina en el área en el minuto 81 le dio a Mbappé la oportunidad para doblar su cuenta de goles con otro penalti, dejando los 3 puntos en el Bernabéu. El Karabakh consiguió su primera victoria en la Champions League, propiamente dicha, con una remontada histórica a domicilio ante el Benfica, 2 veces campeón de Europa. Los locales se adelantaron 2-0 en 16 minutos, gracias a los goles de Enzo Barrenechea y Vangelis Paulides, pero Leandro Andrade aprovechó un tiro libre para meter al campeón de Azerbaiyán de nuevo en el partido.
Los visitantes empataron poco después de la reanudación, cuando Camilo Durán superó a Anatoly Trubin con un disparo cruzado. Aunque el Benfica presionó para recuperar la ventaja, al final fue el Karabakh quien se llevó la victoria en los últimos minutos gracias al gol del suplente Oleksiy Castro. La Champions comenzó de la peor manera posible para el submarino amarillo, que a los 4 minutos de juego ya estaba por detrás en el marcador después del gol en propia puerta del portero Luis Junior. Al guardameta brasilero se le escapó el balón de los guantes tras un centro de Bergman y el cuero acabó entrando en su propia portería. Sin embargo, aunque el Tottenham dispuso de más llegadas al área durante la primera mitad, el Villarreal tuvo dos ocasiones muy claras en las botas de Pepe y Buchanan para igualar la contienda, pero sus remates al final no encontraron la portería. Tras el descanso, el marfileño volvió a avisar y rozó el empate con otro disparo desviado por poquito. Ambos equipos estuvieron más desacertados e imprecisos en el segundo tiempo, donde el partido no se abrió en el tramo final y las ocasiones escasearon. El propio Pepe tuvo de nuevo el 1-1 con un libre directo desde la frontal, pero su intento se marchó cerca de la madera. Al final, aunque los Groguets lo intentaron hasta el final, el equipo de Marcelino no fue capaz de ver portería y los Spurs se llevaron la victoria. Los suplentes Daniel Bassi y Sondre Bjorkstrand ayudaron al debutante Bodo Glimt a conseguir un empate con una remontada espectacular. Youssoufa N'Bodi se estrenó como titular en el Slavia con 2 remates a bocajarro tras 2 precisos pases de Lukas Probot, logrando así un espectacular doblete, mientras que Jindřich Stanek detuvo un penalti de Kasper Hogg. Sin embargo, los semifinalistas de la Europa League de la temporada pasada redujeron la desventaja en los últimos minutos cuando Bassi remató a la red tras un rechace en su primer intento y Bjorkstrand conectó un magnífico remate de volea en el minuto 90 para asegurar un punto. El Pafos, uno de los equipos debutantes en la competición, supo sobreponerse a la expulsión de Bruno en el minuto 26 por doble amarilla y se llevó un valioso punto en Atenas. El portero visitante Neophytos Michael tuvo que intervenir por primera vez en el minuto 68 de un partido muy reñido, deteniendo un disparo de Daniel Podence y mostrando unos reflejos impresionantes para desviar un cabezazo de Panayotis Retsos sobre la línea de gol. Mehdi Taremi, finalista de la Champions League con el Inter la temporada pasada, entró como suplente en el descanso, pero el delantero vio como el capitán del Pafos, David Goldar, le negaba el gol con una excelente parada en el tiempo añadido. El Athletic, que llegaba a Benfield con las bajas de Jiménez, Almada, Julián Álvarez, Baena y Cardoso, vio como el Liverpool con Isaac en el 11 le pasó por encima en los primeros minutos, y es que en el minuto 6 el conjunto inglés ya vencía por 2-0. El primer gol llegó al minuto 4 en una falta que lanzó Salah y pegó en Robertson para despistar a Oblak y besar la red así del equipo rojiblanco. Y solamente 2 minutos más tarde, el egipcio dobló la ventaja en una jugada individual. El Atleti, en este caso, como es lógico, quedó aturdido y solamente Raspadori se atrevió a buscar inquietar a Becker. La reacción visitante al final no llegó del todo y en los minutos finales del primer acto el Liverpool buscó el tercero. Únicamente Oblak, que lleva ya 500 partidos de rojiblanco, y la fortuna evitaron un mal mayor para el Atleti. Sin embargo, fue el conjunto madrileño el que marcó justo antes del descanso. Marcos Llorente, que ya anotó en este estadio en 2020, sacó un disparo cruzado que superó a Alisson, pero no quedó ahí el idilio de Llorente con el mítico estadio inglés, ya que en el 81 anotó el 2-2 con una buena volea desde la frontal del área, y cuando parecía que iba a haber reparto de puntos a orillas del Merseyside, un testarazo de Virgil van Dijk en un córner lanzado por Szoboszlai en el tiempo añadido puso el 3-2 definitivo en el marcador. Tuvimos un entretenido encuentro en Múnich, donde el Bayern se llevó un duelo con muchas ocasiones en el que dominó el conjunto alemán, que comenzó mejor y no tardó mucho en encontrar el premio del gol. Primero,
con una rápida acción individual de Olise por la banda derecha que provocó el primero, después de que su centro fuese mal despejado por Chabolá y el balón acabase en el fondo de la red, convirtiéndose así en un gol en propia puerta del defensor blue. Más tarde, Caicedo derribó a Harry Kane en el área penal y fue el propio delantero inglés el encargado de convertir el gol, engañando a Robert Sánchez y doblando la ventaja de los bávaros. Sin embargo, 2 minutos más tarde, Palmer acortó distancias, culminando un rápido contragolpe del conjunto inglés con un disparo alto ajustado. Tras el descanso, los alemanes volvieron a salir más fuertes que el Chelsea y pusieron en serios apuros a Robert Sánchez, que detuvo los remates de Kane y Olise a bocajarro para salvar a los suyos. Pese a ello, una mala salida en defensa del Chelsea permitió al propio Kane conectar un ajustado disparo con el que firmó su doblete particular y selló la victoria bávara. Impresionante París comenzó con buen pie la defensa de su título de la Champions League, superando al Atalanta en el Parque de los Príncipes. Marquinhos necesitó menos de 3 minutos para abrir el marcador desde corta distancia y las ocasiones siguieron sucediéndose hasta que Vicha Kvaratskhelia marcó todavía en la primera mitad. Marco Carnecesi detuvo el penalti de Bradley Barcola antes del descanso, pero Nuno Mendes hizo el tercero con un disparo ajustado al palo corto al comienzo en la segunda parte. Al final el equipo local mantuvo el control y el suplente Gonzalo Ramos completó la goleada en los últimos minutos. Marcus Thuram acaparó toda la atención en la cómoda victoria del Inter en el Anfield. El equipo Tano comenzó bien, pero su portero Jan Sommer se vio obligado a realizar la primera gran parada de la noche ante un disparo de Mika Götze. El Inter no tardó en volver a tomar iniciativa y en el siguiente ataque Thuram remató un córner de Hakan Çalhanoğlu para abrir el marcador. La pareja de Inter repitió la jugada justo después del descanso para coronar una gran noche para los finalistas derrotados de la temporada pasada. El Leverkusen remontó 2 veces para llevarse un punto en un dramático encuentro en la capital danesa. El Copenhagen se adelantó en el minuto 9 con un remate de media volea de Jordan Larsson y mantuvo la ventaja hasta el final del partido cuando Alejandro Grimaldo empató con un magnífico lanzamiento de falta a 8 minutos del final. Sin embargo, un hábil cabezazo del suplente Robert parecía dar los 3 puntos al equipo de la Superliga danesa, pero Pantelis Hatzidiakos desvió desafortunadamente un centro del Diablito Echeverry hacia su propia portería en el tiempo añadido para poner el 2-2 definitivo de uno de los mejores partidos de la jornada. El capitán Hans Vanaken fue la estrella del Club Brujas en su cómoda victoria, tras la parada del portero local Simón Mignolet al lanzamiento de penalti de Magnus Aglioche. Un pase de Vanaken permitió a Nicolo Tresoldi marcar el primer gol del partido en el minuto 32. Rafael Onyedika aprovechó para doblar la ventaja 7 minutos más tarde y Vanaken marcó su 11º gol en la competición 3 minutos antes del descanso. El debutante de la Champions League, Mamadou Diakon, marcó el 4º gol del Brujas con un acertado remate en el minuto 75 antes de que el suplente Ansu Fati marcara el gol del honor en el tiempo añadido con un potente disparo. Hansi Flick sufrió la ausencia de Lamine Yamal dando entrada a Marcus Rashford, que pasó a la banda izquierda desplazando hacia Rafinha a la derecha. En la punta de ataque el técnico alemán volvió a confiar en la más demostrada fiabilidad de Robert Lewandowski en la competición. Además de eso, De Jong volvía a la titularidad en el centro del campo. Este partido comenzó con un bajo ambiente electrizante en St. James Park y el equipo local, contagiado de esa efervescencia, se fue a por el partido tras el pitido inicial. Se celebraba en todo el estadio y en el número 5 Gordon no acertó a rematar un pase de la muerte de Elanga, muy activo en los primeros compases. Al ritmo inicial de los Magpies era imposible de mantener y el Barça fue creciendo con el transcurrir de los minutos. Aún así, Joan García tuvo que sacar un buen pie para evitar el gol de Barnes en el 24, tras otra buena acción de Elanga. Ya en la segunda parte y con el Barça dominando el encuentro, Rashford estuvo cerca de marcar en el 50 con un disparo que pegó en la cabeza de Schär.
Eso fue el aviso de lo que estaba por venir, y en el 58 el inglés hizo el 1-0 al rematar de cabeza un buen centro de Koundé. Pero lo mejor estaba por llegar. 9 minutos después, Rashford se sacó un impresionante cañonazo desde la frontal del área para dejar casi sentenciado el partido con uno de los goles de la jornada. Aún así, el Newcastle no bajó los brazos y en el 90 Gordon lleno de emoción los minutos finales con el Barça, con el 1-2, y el Barça demostró que también sabe sufrir y arranca la fase de liga con un importante triunfo. El Manchester City-Napoli comenzó igualado y al final fue el Napoli que tuvo la primera ocasión clara del encuentro. Beukema conectó un cabezazo cercano a la salida de un córner, pero Donnarumma detuvo su remate para evitar el 1-0. Aún así, un par de minutos más tarde, Di Lorenzo fue expulsado tras cometer una falta sobre Haaland, dejando así a los italianos en inferioridad numérica. Fue a raíz de ello cuando el equipo de Guardiola se volcó en busca del gol, pero Milinković-Savić estuvo muy hábil para repeler los intentos del Manchester City, siendo el más destacado de la primera mitad. La tónica continuó siendo la misma tras el descanso, pero antes de la hora de partido, Haaland adelantó a los Citizens con un cabezazo bombeado que supuso su gol número 50 en la Champions League, convirtiéndose así en el jugador que más rápido alcanzó esta cifra. El conjunto inglés no bajó el ritmo con esto y amplió su ventaja con un gran gol de Doku que definió cruzando su remate a la perfección después de una rápida acción individual para sentenciar el duelo. En Frankfurt del Meno, Jonathan Burkardt marcó 2 goles y en Frankfurt se recuperó de un comienzo dubitativo para imponerse con facilidad al Galatasaray. Yunus Akgün adelantó a los visitantes en el minuto 8, pero un gol en propia puerta de Davinson Sánchez igualó el marcador. Los goles de Knutson y Burkardt dieron la vuelta al partido en el tiempo añadido de la primera parte. Este último marcó su segundo tanto de cabeza tras un centro de Nathaniel Brown después del descanso, mientras que Ansgar Knauf superó al portero del Galatasaray Uğurcan Çakır para completar la goleada más tarde. El Sporting Club comenzó con un buen pie su andadura en la Champions League con una contundente victoria sobre el Kairat Almaty en Lisboa, con un doblete de Francisco Trincao, un gol en cada parte. Esto puso al equipo portugués por delante del marcador antes de que los rápidos tantos de Alisson Santos y Giovanni Kenda sentenciaran la victoria. Luis Suárez, no confundir con el uruguayo, estrelló un balón en el ponte y otro en el larguero después de que el debutante Sherhan Kalmursa, de 18 años, detuviera un penal de Morten Hjulmand en la primera parte. Edmilson consiguió el gol del honor para el Kairat, pero el Sporting demostró ser demasiado fuerte. Y así terminó la jornada número 1 de la UEFA Champions League. La Champions vuelve el 30 de septiembre con la jornada número 2. El fútbol continúa.